Listo, buenos días para todos. Vamos a iniciar la clase de hoy, miércoles 24 de junio, de física fundamental, la parte teórica, en horario de 9 a 12 de la mañana. Entonces, lo primero, pues, saludarlos y esperar que todos estén muy bien, que todo vaya muy, pero muy bien. Y, y continuar ya con la segunda parte del curso que veníamos manejando, porque hace 8 días, pues, tuviéramos el parcial. Entonces, tocó hacer como un paréntesis ahí. Entonces, rápidamente les voy a recordar en qué vamos, no se olviden, les voy a recordar que estamos todavía en la parte mecánica, ¿cierto? En la parte de la física mecánica, en donde se habla de dos conceptos claros. ¿Cuáles? Concepto de cinemática, que fue lo que acabamos de evaluar, que se hace una descripción del movimiento sin tener en cuenta las causas o efectos que produce ese movimiento. Simplemente hago una descripción de cómo se mueve algo, ¿cierto? ¿Qué tipo de movimiento tiene? Pero es una descripción muy cualitativa. Todo eso ya lo hicimos, ya lo miramos en el momento en que miramos los sistemas de referencia, que si se mueve en el eje X, que si se mueve en el eje Y, que si se mueve en el plano, que aparte de eso, qué tipo de movimientos tiene, ¿cierto? Aparte de eso, si se está moviendo sobre una línea recta, sobre una curva, etcétera. Ahí viene toda la clasificación. Entonces, ¿cuál clasificación? El movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en el eje X, en el eje Y, en el plano. Entonces, en el plano aparece el movimiento parabólico, el movimiento circular, el movimiento, digamos, en una y dos dimensiones. Ok, hasta ahí es todo lo que evaluamos, ¿cierto? Esa parte es la parte cinemática. De la mecánica, esa es la parte cinemática. Aquí se los estoy proyectando. Entonces, esa parte es la descripción del movimiento y lo que me pregunto es cómo se mueve. Nada más. Me responde esa pregunta la cinemática. Ya en las últimas anteriores 2 semanas ya habíamos iniciado la parte dinámica. Y la parte dinámica, a diferencia de la cinemática, aquí es donde tienen que tener claro el concepto, es que me describe también, pero las causas del movimiento, es decir, por qué se mueve. Entonces, ¿por qué se mueve algo? Porque está aplicado a una fuerza. Entonces, la dinámica lo que me describe es el concepto de fuerza. ¿Y quién lo hizo? Pues lo hizo a lo largo de la historia, pues han trabajado muchos en la dinámica, ¿no? Entre ellos Aristóteles, Galileo, pero el que realmente centró los conceptos fue Newton, ¿cierto? Entonces, Newton en su librito llamado Filosofía de la Naturaleza o Principios Matemáticos, publicado en 1687, pues hizo una descripción clara de cómo se deben trabajar las fuerzas. Ahora bien, una vez tengamos claro eso, entonces ya tenemos que tener en cuenta es el concepto de fuerza. Entonces ya les había dicho yo que la fuerza es cualquier acción o influencia que modifique el estado de movimiento o de reposo de un objeto. Eso es lo que es una fuerza. Hay clases y tipos de fuerzas. ¿Cuáles son los tipos de fuerza? Por ejemplo, las fuerzas, eh, más bien, primero, ¿cuáles son las clases de fuerza? Las clases son las fuerzas que operan a distancia y las fuerzas por contacto. Entre las fuerzas que operan a distancia están la fuerza normal, la radial, la central, la centrípeta, la centrífuga, la fuerza gravitacional. Esas son fuerzas que operan a distancia, que no se necesita de un medio físico para sentirlas. Y hay otra clase de fuerza que son las fuerzas por contacto. Esas fuerzas por contacto son aquellas que necesitan, pues como su nombre lo indica,
de un contacto físico para poderlas transmitir. Entre esas fuerzas por contacto están la fuerza de gravedad, pero no la gravitacional. Esta es la fuerza de gravedad, o mejor, para no confundirla, también se llama peso. Está el peso, la fuerza normal, que es la reacción al peso, la tensión en las cuerdas y la fuerza de rozamiento. ¿Ok? Eso es lo que hemos mirado hasta el momento, esos tipos de fuerzas. O sea, estamos ubicados en fuerzas que operan por contacto entre cuerpos y aparte de eso, estamos ubicados en estos cuatro tipos de fuerzas. De hecho, hicimos una descripción ya de qué es el peso, qué es la normal, qué es una tensión en cuerdas y qué es fuerza de rozamiento. ¿Cierto? Eso lo hicimos basándonos en las tres leyes de Newton. ¿Cuáles eran? La primera ley de Newton, que era la ley de inercia, que se presenta cuando la suma de todas las fuerzas es igual a cero, o cuando, cuando, o la inercia yo la entiendo como la tendencia de un objeto que está quieto a quedarse quieto y de un objeto que está en movimiento a quedarse en movimiento con velocidad constante. Esa es la tercera ley de Newton. ¿Ok? La segunda ley de Newton lo que me hace es definir la fuerza y la fuerza la define como el producto de una masa por aceleración y como la masa se mide en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo, entonces la fuerza se mide en unidades de Newton. Esa es la segunda ley. Y la primera ley, ya se las dije, es la ley de inercia. Entonces todo eso está enmarcado en las tres leyes de Newton. Primera ley, ley de inercia. Segunda ley, la definición de fuerza. Y la tercera ley es la ley de acción-reacción, que me dice que si yo le aplico una fuerza a algo, ese algo me reacciona con una misma fuerza, pero en sentido contrario, ¿cierto? Ok, de ahí hicimos una descripción de cada una de ellas, por ejemplo, que era el peso, dijimos que el peso es diferente de la masa y que siempre está apuntando hacia el centro de la Tierra. También habíamos dicho que la fuerza normal era la reacción al peso, entonces como el peso está aplicado hacia abajo, la normal está aplicada hacia arriba. Siempre la normal debe ser perpendicular a la superficie, entonces aquí es fácil. Entonces aquí simplemente quedan contrarias, pero en un plano inclinado yo les decía, el peso queda apuntando hacia el centro de la Tierra, pero la normal siempre quedará perpendicular y ya se lo define pues de la sumatoria de fuerzas, cuánto valdría. Ok, muy bien. Y la tensión aparece siempre y cuando haya cuerdas o haya algo. Esa tensión yo la debo entender que siempre debe salir del sistema de referencia. Por ejemplo, en este ejemplo es claro que si yo tomo como sistema de referencia el trineo, la tensión sale del trineo porque le estoy diciendo que ese es mi sistema de referencia. Pero si yo tengo como sistema de referencia el caballito, la tensión no entra al caballo, sino que siempre debe salir del caballo. O para que lo entiendan más fácil, la tensión siempre apunta hacia el centro del sistema. Entonces, si yo lo estoy mirando acá, siempre apuntará hacia el centro del sistema. Si lo estoy mirando en el caballo, apunta hacia el centro del sistema. U otra forma de entenderla también es que la tensión, o cualquier fuerza en realidad, siempre en el plano cartesiano se la dibuja saliendo del sistema. Siempre. Esa es una reglita. ¿Ok? Y nos habíamos quedado en este concepto, que es el concepto de fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Yo les había dicho que existían tres tipos de fuerza de fricción. La fuerza de fricción estática, que tiene que ver con el estado del reposo de un objeto, por ejemplo, cuando este tarro aquí está sobre el piso, pero está quieto, existe una fuerza de fricción estática que siempre es contraria al movimiento. Pero ¿cómo así, profe? Si está quieto, ¿cómo así que contrario al movimiento? No, pues, ¿hacia dónde tendería a moverse? Uno supone, ¿cierto? Uno supone que si esto se tendería a mover hacia la derecha, pues la fuerza de fricción estática es hacia la izquierda. Por eso les digo, es hacia dónde tendería a moverse. Y la estática aparece siempre y cuando el objeto esté quieto.
una vez este objeto se empiece a mover, existe una fuerza de fricción llamada fuerza de fricción cinética. Esa fuerza de fricción cinética es aquella que aparece cuando el objeto se empieza a mover, pero no se despega del suelo. Es decir, aquí sigue rozando el objeto con el piso. Sin embargo, esa fuerza de fricción cinética siempre es contraria al movimiento. Entonces aquí le dices, me estoy moviendo hacia la derecha, la fuerza de fricción cinética va a ser hacia la izquierda. También les había dicho que esa fuerza de fricción, ya sea estática, cinética o viscosa, siempre se define de la misma manera. ¿Cómo se define? Como nu por la normal. O sea, esa fuerza de fricción va a depender de la normal. Donde nu es ¿qué? Nu es el coeficiente de fricción, ¿cierto? Y entonces lo que existe es un nu estático, un nu cinético, pues aquí no aparece, pero también existe otro nu que se llama un nu viscoso, que va a depender en qué, digamos, en qué superficie me estoy moviendo. Entonces, estos nu, tanto cinético como estático, como cinético, como viscoso, aparecen siempre y cuando yo, digamos, tenga en cuenta la situación del problema. Entonces, el new estático aparece siempre y cuando el objeto esté quieto. El new cinético aparece una vez el objeto se coloque en movimiento. Y el new viscoso aparece siempre y cuando el objeto se esté moviendo sobre un fluido. Solo van a mirar en física los que miren, cuando miren mecánica de fluidos, pues aparece un new viscoso. ¿Sí? Bien, pero de eso no estamos hablando en este momento. En este caso, pues me interesa es el new estático y el new cinético. ¿Ok? Ahora, eso tiene que ver entonces con, digamos, o sea, va a salir en función del sistema en el que yo esté analizando. Lo que sí es claro es que ya sea el new estático, el cinético, el viscoso, nunca va a depender del área de contacto, sino solo va a depender de los materiales en contacto. ¿Cómo así, profe? ¿De qué habla? Va a depender, por ejemplo, si esto yo me imagino que es un tarrito de esos de basura de aluminio y está sobre el pavimento, entonces solo va a depender de que esto sea aluminio y que esto sea pavimento o asfalto, bueno, como lo quiera llamar, ¿cierto? Más no va a depender si esto está el tarrito parado, como lo tengo aquí, donde el área de contacto sería esta, o por ejemplo, si yo hago caer el tarro, entonces si yo hago caer el tarro, lo coloco de manera horizontal, el área de contacto sería esta. Entonces uno tendería a pensar que como hay más área de contacto, va a haber más fuerza de fricción, y eso no es cierto. La fuerza de fricción, de hecho, el coeficiente de fricción, solo depende de los materiales en contacto. Más sí, profe, de los materiales, es decir, que esto sea asfalto y esto sea aluminio. Solo de eso. Por eso yo les mostraba en la última clase que existen tablas de esto. Ya están tablas en donde yo puedo establecer la fuerza de fricción estática, perdón, el coeficiente de fricción estático y el coeficiente de fricción cinética. Esas tablas, ustedes las voy a buscar en internet, yo se las mostraba en la anterior clase, en donde a usted le dice exactamente cuánto es el coeficiente entre una superficie y otra. Hasta ahí vamos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos, o no? Chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí o no? Ahí simplemente hice un recuento de lo que veníamos haciendo, ¿no? Sofía Chamorro, ¿ya te ubicaste o no? Buenos días, profe. Sí, Sí, ¿no? Sí, vamos, ¿cierto? sí, profe. Habíamos quedado en un problemita, ¿lo resolvieron o no? ¿O lo acabamos de resolver o no? Sofía, el último problema que habíamos dejado. Profe, el último problema no se lo acabo de resolver. No se lo acabo de resolver. El problema es que no lo tengo, te cuento. A ver, yo voy a tratar de dibujarlo otra vez. Ustedes me van diciendo. Me acuerdo que era algo como así, ¿no?
Y, a ver, ¿ahí están mirando mi pantalla o no? No. No, profe. Ahí sí, ¿no? A ver cómo era más o menos. Era como un bloque. Era la cosa. Algo como así era, ¿sí o no? Y insertar otro bloque aquí. ¿De cuánto era este bloque de aquí? ¿Quién me ayuda? Por favor, ¿lo tienen por ahí o no? De De 3 tres. kilogramos. ¿Y cuánto? 3 kilogramos. 3 kilogramos. 3 kilogramos. Ajá. Estaba conectado por medio de una polea aquí, ¿cierto? Creo. No me acuerdo bien. ¿Así era? ¿Sí era este el problema? Sí, profe. Sí, profe. Con otro bloque acá, ¿de cuánto? ¿Cuánto era el de acá? De 2 kilogramos, profe. 2 kilogramos. 2 kilogramos. ¿Seguro que no lo hicimos, Ole? Yo creo que sí lo hicimos. Ese. No, no lo alcanzamos a terminar. 2 kilogramos. Listo. Estaba conectado por medio de una cuerda, ¿cierto? Aquí una cuerdita. Listo. Hay una cuerda. Listo. Y creo que había una fuerza acá aplicada. ¿Sí era el problema o no? Sí. ¿De cuánto la fuerza aquí? De 10 newtons. De 10 newtons. Una fuerza igual. Ah, ya me acordé. Esta era que le había puesto de 100 y no nos dio, ¿no? Ya me acordé. De 10 newtons. Y aquí había un ángulo. ¿De cuánto este ángulo de aquí? 70 30. de 30 grados. Listo. Esa Q, pues es un teta ahí, ¿no? Listo. Entonces, yo les había dicho en este caso que toca trabajar, es como bueno, ¿ya había fricción? Sí. ¿Cuánto era la fricción? 0.5. O sea, el coeficiente de fricción, ¿no? Coeficiente de fricción, digámoslo así, mu, es igual a 0,5. ¿Algo más les había dado? No. ¿Qué les pedía? La tensión, supongo. ¿Cuánto vale la tensión en la cuerda? ¿Y cuánto vale la aceleración? Sí. ¿Sí? ¿Esas eran las preguntas, Selene? Sí, profe. Sí, ¿no? Ya, listo. Entonces, lo que habría que hacer es tomar para cada uno de los bloques, analizarlo cada uno de los bloques. Entonces, voy a llamarle a este bloque de 3 kilogramos, llamémosle la masa 1, ¿cierto? La masa 1, supongamos que fuera ese bloque de 3 kilogramos. Entonces voy a decir para la masa 1, para la masa 1, ¿qué fuerzas están actuando? Entonces, las fuerzas que están actuando sobre esta masa 1, si quieren las dibujo aquí, o lo hago aparte, bueno, lo voy a hacer aquí. Entonces estaría actuando primero la normal, hacia arriba. Estaría actuando esa normal, ¿cierto? Bueno, pero derecho. También estaría actuando el peso hacia abajo. Ahí estaría actuando el peso. Estaría actuando la fuerza de 10 newtons. Estaría actuando la fuerza de tensión, que la voy a dibujar aquí. Insertar. La voy a dibujar aquí. La voy a dibujar
colocar aquí la tensión. Ahí. Ahí estaría la tensión, pongámosle con rojo. Y también estaría actuando la fuerza de fricción. Entonces, control C, control V. Estaría actuando aquí la fuerza de fricción. Voy a ponerla aquí, pero con otro color, negro. Ahí están las fuerzas que están actuando sobre ese bloque, ¿cierto? Entonces aquí estaría la tensión, aquí estaría la fuerza de fricción. ¿Eso sí me entienden o no? Chicos, aquí estaría actuando la normal. Aquí esto ya se sabe que es el peso y está acá. ¿Sí me entienden eso? Sí, ¿no? Entonces vamos a pasar esas fuerzas a un plano cartesiano aquí. Ahí. Aunque pues no sería necesario porque aquí ya queda el plano cartesiano, ¿no? Pero bueno, lo voy a hacer por esta vez. Entonces, insertar otra vez aquí. Y las fuerzas que están actuando sobre M1, entonces serían las mismas que tengo arriba. Entonces, ¿cuáles? Insertar. Tendría la fuerza de 10 newtons, que la dibujo aquí. Listo, ahí está mi fuerza. Fuerza de 10 newtons, ¿cierto? Ahí está. Aquí está mi ángulo de 30 grados. Bueno, ahí ya se sabe. ¿Qué otra fuerza está? La normal. Insertar, autoforma. Aquí está la normal. Hacia arriba. Y la voy a dibujar con rojo. Esa sería la normal. Ahí está. Estaría el peso. Control C, control V. Le doy la vuelta a esto y lo ubico aquí. Estaría el peso ahí. Aquí está W, ¿cierto? Estaría la tensión. Y una vez por acá, sí, está. La tensión. ¿Listo? Aquí estaría la tensión. Y también ahí mismo estaría la fuerza de fricción. Control V. Un poco más cortica, llamémoslo así. Y esas serían todas las fuerzas. Y esta llamémosla fuerza de fricción. Puede ser al revés, ¿no? Puede ser la una la tensión, la otra la fuerza de fricción. No importa. ¿Hasta ahí sí me entienden, chicos, de ubicar esas fuerzas o no? ¿Sí o no? Sebastián, ¿me escuchas? Sebastián, Sí, profe. ¿hasta ahí sí me entiendes de ubicar esas fuerzas o no? Sí, profe. Ah, listo. Entonces este ángulo de aquí me dice que es de 30 grados. 30 grados. Listo. Entonces voy a hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces insertar, ecuación, y voy a escribir sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en X, fuerzas en X, y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, ¿qué fuerzas están en X? Las fuerzas que están en X. ¿Qué fuerzas están en X? Ayuden, por favor. ¿Qué fuerzas están en X? 10 coseno de 30. 10 coseno de 30. ¿Listo? Es decir, la componente de esta fuerza en X. Ajá. ¿Qué otra? Más o menos. Menos T.
menos la tensión, muy bien, menos la Menos fuerza la fuerza de fricción. de fricción. Esas estarían en X. Y eso es igual. Ahora, yo supongo que esto en X se está moviendo o no se está moviendo. Pues supongo que sí, porque hay una fuerza que lo está alando hacia la derecha. Entonces diré que la sumatoria de fuerzas en X deberá ser igual a la masa 1 por la aceleración. Listo. Ahora, esto, si quieren, yo podría escribirlo así. Lo copio de aquí, control C, y lo escribo acá abajo. Si quieren, podría escribirlo así. Si esto es cierto, entonces 10 coseno de 30 menos la tensión menos la fuerza de fricción. Por definición, la fuerza de fricción es mu, que lo había escrito así, mu estático, que es así, mu estático, por la normal. Así se define esa fuerza de fricción, igual a la masa 1 por la aceleración. Ahora, entonces de aquí, ¿cuántas incógnitas tengo? ¿Cuáles son incógnitas? Incógnita es la tensión, que no la conozco, y la aceleración, porque no la conozco. Esas son incógnitas. Y de hecho, esas dos cosas son las que me están preguntando acá. ¿Cuánto vale la aceleración y cuánto vale la tensión? Es decir, la normal la conozco, profe, pues por ahora no. Pero si hago sumatoria de fuerzas en Y, que de hecho lo voy a hacer de una vez, control C. Profe, ¿por qué va a ser un coeficiente de fricción estático? Ah, cierto, muy bien. Ese es cinético, ¿no? Ahorita lo capté. Sí. Muy bien, gracias, Selena. Entonces, lo voy a hacer lo mismo. De hecho, voy a hacer lo mismo aquí. Pero con sumatoria de fuerzas en Y. Pero antes de que me olvide, entonces lo voy a llamar mu cinético. Este es con K. Muy bien, mu cinético. Ok, entonces aquí lo que voy a hacer es sumatoria de fuerzas, pero en Y, para la misma masa. ¿Qué fuerzas están en Y? Está la normal, menos el peso, menos W. Pongámoslo así, menos el peso. ¿Y eso es igual a qué? ¿En Y se está moviendo o no? En Y eso no se está moviendo. Entonces, eso es igual a 0. O sea que para este caso me resulta que la normal es igual al peso. Ah, mentiras, aquí falta otra en Y, ¿no? Falta la de la componente. Falta la de la componente. Entonces es la normal más F, que vale 10, por el seno de 30 grados. Ahí. Menos el peso igual a 0. Por tanto, me queda que la normal, que es lo que yo quiero, control C, acá abajo, que la normal, que es lo que yo quiero, ¿a qué es igual? La normal sería igual a W. Paso esto al otro lado, entonces me quedaría W menos 10 seno de 30. Menos 10 seno de 30. Listo, quito estos símbolos aquí y ahí me quedaría. Por tanto, la normal ya tiene un valor aquí. ¿Cuánto valdría la normal? Si quieren lo escribimos aquí de una vez. W, ¿cuánto sería? W es masa por gravedad. O sea, este W de aquí es, si yo lo escribo aquí, es masa 1 por gravedad. Pero la masa 1 por gravedad. Pero la masa 1, ¿cuánto vale? La masa 1, o la que yo estoy trabajando, vale 3 kilogramos. Me quedaría aquí. Quedaría 3 kilogramos por la gravedad, que sería 9.8. 9,8. Listo, bueno, las unidades dejémoslas ahí. Y eso menos 10 por seno de 30, pues lo que dé. ¿Cuánto es 10 por seno de 30? Por favor.
10 por seno de 30, ¿cuánto es? 5. 5 menos 5. Listo, entonces, ¿cuánto daría eso, Selene, por favor? La normal, 24.4. 24,4 newton. Listo. Ahí ya me quedaría 24,4 newton. O sea que este valor que tengo aquí es el valor de la normal. Es decir que acá, miren, ya entiendo que en realidad me quedaría es esto. Voy a copiar aquí y lo voy a pegar aquí. Entonces, en realidad, esto me quedaría ahí. 10 por coseno de 30, ¿cuánto es? Por favor, ayúdenme. 10 por coseno de 30, ¿cuánto es? 8.6. ¿Cuánto? 8.6. 8. 8.7. Entonces me quedaría 8,7 menos la tensión, menos nu por la normal. Nu vale ¿cuánto? Nu vale 0,5 por la normal. Entonces 0,5 por 24.4 daría 12.2. Quedaría menos 12.2 menos 12,2 igual a la masa 1, que son 3 kilogramos por la aceleración. Esa sería la ecuación que me da. Entonces me quedaría 8.7 menos 12.2, ¿cuánto es? 8.7 menos 12.2, ¿cuánto es? Estoy operando esto con esto. ¿Cuánto daría eso? Menos 3,5. Entonces me quedaría simplemente así. Menos tensión, menos 3,5 igual a 3 veces A. Esa es la ecuación que me da. Menos tensión, menos 3,5 igual a menos 3 veces A. Esa es la ecuación que me da. La voy a poner ahí en verdecito. Entonces miren que en realidad, lo que yo les decía, solo me quedan dos incógnitas. ¿Cuáles? La tensión y aceleración. Ahora hagamos lo mismo para la masa 2. Entonces, para la masa 2, debería volver a escribir. Entonces, para M2 y vuelvo a hacer mi plano cartesiano. Entonces, vayan haciéndolo, porfa, mientras hablo otra sesión de Zoom porque se va a acabar. Entonces, vayan haciendo para la masa 2. ¿Qué fuerzas están actuando sobre esta masa de 2 kilogramos? Mientras yo voy abriendo otra sesión, porfa, se conectan rápidamente. Para la masa 2, ¿qué fuerzas están actuando? Obviamente estaría actuando la tensión y el peso, nada más. La tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. Entonces, mientras abro otra sesión de Zoom, ustedes van sacando las ecuaciones y me las dictan. ¿Ok?